Entonces vamos a ver películas peruanas mutiladas, ¿no? De manera creativa, de manera simbólica. Representante de la Asociación Peruana de Prensa Cinematográfica. ¿Cómo está? Con todo gusto. Bienvenida a Exitosa. Muchas gracias por la invitación, Katiuska, y muchas gracias a Exitosa por interesarse en este tema del cine y de la cultura. Claro que sí. Ustedes están lanzando un evento contra la censura en el cine peruano. Sí, bueno, creo que el público recordará que el acoso al cine peruano ya tiene un cierto tiempo, empezó en el 2023 y entonces ya es más de año y medio de un conflicto intermitente, pero que en los últimos meses está arreciando otra vez. Entonces ahora lo que se va a hacer es un evento, es una campaña que visibiliza el efecto de la censura en las películas, ¿no? Una agencia publicitaria se ha identificado con la lucha de los cineastas y entonces se ha creado esta idea de ponerle, digamos, huellas de la censura a una película emblemática del cine peruano como La Boca del Lobo, de Francisco Lombardi, ¿no? Entonces el jueves 6 a las 11 de la mañana en el Centro Cultural de la Universidad Católica se va a hacer una proyección y un conversatorio sobre los efectos de la censura en el cine peruano. Y ya hace algunos años con el gobierno presente se han realizado muchos actos de censura, ¿no? También ocurrió con esta película La piel más temida. Sí. Y eso no solo viene desde los ministerios, sino también desde el Congreso, ¿no? Con esta ley que busca direccionar o que busca sesgar el financiamiento que da el Ministerio de Cultura para la realización de estas películas, ¿no? Películas o documentales. Sí, o sea, en realidad este es un escenario múltiple, ¿no? En el 2023 hubo un proyecto de ley de la congresista Tudela que en el 2024 ya se aprobó en el Pleno del Congreso, pero la presidenta Boluarte observó la ley. Por lo tanto, no hay nueva ley, seguimos con la misma norma del año 2019. Por otro lado, como bien dices tú, la película La piel más temida se estrenó en los cines y tal vez no hubo una censura de la obra, pero sí hubo persecución a su autor, o sea, a su director, Joel Calero. O sea, la película, digamos que se pudo ver en los cines y tuvo una... Y sobre todo fuera. En el extranjero también. Claro que sí. En festivales, por supuesto. En festivales y con algunos premios. Sí, 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 desde luego. Y algunos de esos festivales son con un público peruano bastante particular, ¿no? Hay festivales latinos en Estados Unidos y específicamente para público peruano. Y han ido en una gran cantidad de público a ver la piel más temida. Entonces la película sí se ha visto, pero cuando se estrenó comercialmente en el Perú, el director Joel Calero fue víctima de una campaña de persecución, ¿no? Y también... Fíjate, justamente APRESI, que es el gremio al que yo pertenezco, este año, o sea, hace un mes, fue víctima de una censura porque se habían programado películas peruanas en el LUM. Justamente una de ellas era La piel más temida, de Joel Calero, y estas funciones que estaban totalmente programadas y acordadas, simplemente se cancelaron y no se emitieron, no se proyectaron, ¿no? Entonces, por eso te digo que ahora el escenario de la censura es múltiple. O sea, es con un proyecto de ley que todavía no se ha cristalizado, es persiguiendo a un cineasta que estrena comercialmente, es prohibiendo que se realice un ciclo ya programado, ¿no? Entonces, creo que todo esto se ha resumido en esta campaña que la agencia TVWA ha ideado para que se visibilice lo que significa la censura para una cinematografía. O sea, obviamente nosotros estamos acostumbrados a ver las películas en su forma original, ¿no? Entonces, lo que esta campaña hace es invitar al público a que piense
cómo sería una película con la censura del gobierno. Por eso la campaña se llama La versión del gobierno. Entonces vamos a ver películas peruanas mutiladas, ¿no? De manera creativa, de manera simbólica, para que el público entienda, digamos, el perjuicio que significa una actitud autoritaria desde el gobierno contra la expresión artística y cultural del cine y también de otras áreas de la cultura peruana, ¿no? Como el teatro, ¿no? Eso también pues Claro. recordará cómo dentro de ese festival que se iba a realizar en la Católica, ¿no? Sí. Saliendo de La Caja, que tiene muchísimos años, se censuró a una obra María Maricón, ¿no? Por la presión mediática y además también por la presión de la propia iglesia. Sí, bueno, fue una suspensión lo que fue la decisión de la Universidad Católica al principio, y luego se ha anunciado ya con una fecha exacta cuándo se va a realizar el festival, que creo que es a mediados de marzo, ¿no? Así que no falta mucho ya Para para conocer, ver esas ¿no? obras, Lo que ¿no? ese joven quería expresar, porque eso es en base a una experiencia propia, y ahí también estamos hablando de los derechos fundamentales de todos, porque uno tiene el derecho a la libertad de expresión, ¿no? Él Sí. va a contar una parte de su historia y nosotros como público tenemos derecho a poder elegir qué queremos ver, en el cine Sí. o en el teatro. Por supuesto, pero además de que está claro que la censura es inaceptable y muy dañina, también creo que sus promotores no se dan cuenta de que son contraproducentes, porque muchas veces generan mucha más expectativa de la que originalmente tenía la obra, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de esta obra de teatro María Maricón, en realidad, ¿cuánta gente sabía de la existencia de esa obra, ¿no? O sea, solamente el entorno del Festival Teatral de la Universidad Católica, pero no, Hecho por estudiante. claro, que son estudiantes que están terminando su formación, ¿no? Y entonces el público que sabía de la existencia de esa obra era el entorno personal y universitario de sus directores o actores, ¿no? En cambio, por el intento de censura, todo el Perú Masivo. se enteró de que esa obra existe y que el festival existe, ¿no? Claro que sí. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso, pues además de este evento contra la censura en el cine peruano? ¿Van a dar un paso quizás legal también para proteger los derechos de todos los artistas, los cineastas aquí en el Perú? Bueno, tú sabes que cada paso es complejo y tiene, digamos, sus complicaciones logísticas, o sea, la gente también tiene que hacer sus actividades particulares, ¿no? Entonces, con mucho esfuerzo se está realizando esta campaña con el apoyo de la agencia TVWA y entonces este jueves, como te decía, este jueves 6 de marzo a las 11 de la mañana va a haber una proyección de La Boca del Lobo y un conversatorio con representantes de APRESI, ¿no? el gremio de la prensa cinematográfica, y también del gremio NUNA, que es el gremio de las directoras de cine del Perú, ¿no? Entonces, por ahora, esta es la campaña que estamos haciendo, ¿no? Y por supuesto, estamos muy atentos a lo que pueda pasar desde el Ejecutivo y desde el Congreso con la aplicación de la ley de cine actual, ¿no? Hay que recordar que el cine peruano no pidió que se cambie la ley de cine. La ley de cine estaba funcionando, digamos, con relativa normalidad. Y entonces vino, vino esta intromisión, esta irrupción desde el Congreso, totalmente inesperada y que no fue motivada por sus sesgos la comunidad políticos, ¿no? cinematográfica. Sesgos por políticos, supuesto. religiosos, clasistas también. Claro, ¿no? Entonces, en el pasado, los cineastas íbamos al Congreso y buscábamos a congresistas
para pedirles que presenten proyectos de ley que mejoren la ley de cine de esa época. En cambio ahora es al revés, porque la ley de cine, aún con alguna imperfección, está funcionando bien en estos más de 5 años. Y entonces ese avance, ese progreso ha sido, digamos, estorbado, ¿no?, con la pretensión de interrumpir ese avance tan difícil para el cine peruano que viene desde muy abajo. Tú sabes que ya la cantidad de largometrajes al año que se estrenan en el Perú, tanto en la cartelera comercial como en la cartelera cultural, se está acercando a los 100. Está muy cerca ya de 100 largometrajes. En el 2024 se ha llegado a 92. Y fíjate, hace 20 años, digamos, en los primeros años del siglo XXI, eran menos de 10, ¿no? Entonces el crecimiento... Hay un gran avance. El crecimiento ha sido vertiginoso, así dando grandes saltos. O sea, digamos, hace 15 años ya eran más de 20, ¿no? Más o menos. Entonces, en estos 15 años que han pasado, los saltos han sido de una decena más o menos por año, ¿no? O sea, los 30 y tantos, 40 y tantos. Y cuando empezó la pandemia, en el 2020, hubo un retroceso muy importante. Pero luego, 2 años después, se recuperó ese retroceso y entonces el incremento ha continuado bastante coherente, ¿no?, hasta llegar el año pasado a 92, ¿no? Y el año anterior, en el 2023, habían sido 84, me parece. Entonces, como ves, cada año está dando un salto, ¿no?, de 8 o 10 largometrajes más, ¿no? Increíble. Gracias. Por favor, le pido que haga la invitación al público si desea participar de ese evento. Sí, bueno, yo invito al público a que asista el jueves 6 de marzo a las 11 de la mañana en el Centro Cultural de la Universidad Católica, en San Isidro, para participar de la proyección y el conversatorio de La Boca del Lobo, la película emblemática de Francisco Lombardi de los años 80, en una época tan difícil para el Perú y también para cualquier voz que quería manifestarse sobre lo que estábamos viviendo en esa época. En unas condiciones muy especiales esta proyección, ¿no?, con una intervención de lo que puede significar la censura en el cine, la censura en las películas, ¿no? Y va a haber un conversatorio luego de la proyección con representantes de APRECI, la Asociación Peruana de Prensa Cinematográfica, y de NUNAS, el gremio de las directoras de cine del Perú. Muy bien, gracias a Gabriel Quispe, representante de la Asociación Peruana de Prensa Cinematográfica aquí en Radio Exitosa. Muchas gracias.